empezamos a arreglar esto? ¿Por el salario o por los precios? No, lo que pasa es que el proyecto que tiene el actual gobierno claramente no trató de resolver el problema central de la Argentina, que lo conocemos desde hace mucho tiempo, el estrangulamiento de la economía. Había que haber sentado a todas las partes, al mundo del trabajo, al mundo de la producción. Acá no se está hablando de una reforma del Estado, acá lo que se está hablando es de un ajuste brutal y sostenerse en la opinión pública con un blindaje bastante importante de algunos medios de comunicación, de manera tal de darle una respuesta a esto que de alguna manera preocupaba a la gente, que era que parecía que el país no estaba ordenado y además el problema de la inflación. Lamentablemente hay que decir que hoy hay una gran parte de la clase media y de los sectores bajos que prefiere sacrificar recesión a favor de que no haya inflación. Prefiero Y lo que pagar la termina pasando, Sí. creo que lo planteaba él, que estamos con el país arriba de una burbuja, porque en realidad la inflación se está sosteniendo sobre una burbuja, ¿sí? ¿La burbuja que es el tipo de cambio pisado? Sí, el tipo de cambio, una inflación que no está bien calculada. Yo quiero agregar esto que ustedes planteaban. Sí. Ustedes saben que el sistema de medición de la inflación ya mucho dice que está desactualizado desde el 2004 para acá. En primer lugar, oculta el pasaje a la pobreza de muchos sectores de la clase media. ¿Por qué? Porque hace tiempo que la canasta hace prevalecer comida y bebida, pero acá hay una canasta muy importante, no de lujo, de servicios, Claro, que luz, tiene gas, que ver con la teléfono. comunicación, que tiene que ver con el transporte, que tiene que ver con muchos servicios que son esenciales, insisto, no son de lujo para la clase media. Quiere decir que si eso no se computa, quiere decir que la línea de la pobreza está mucho más baja y por lo tanto la clase media no cayó en la pobreza. Pero aparte, la canasta básica que mide la pobreza o que mide el consumo de las bebidas y de las comidas está desactualizada. ¿Por qué? Porque la composición de la canasta ha cambiado. Claro. Básicamente ha sido sustituidas las proteínas por mucho más hidrato de carbono. Pero mirá este Te dato, lo Roy. resumo, más Una- polenta, menos carne. Una jubilación mínima son 25 kilos de queso. Sí. Una jubilación mínima en Argentina son 25 kilos de queso. Sí. Es una locura. Ahora, tengo al empresario pyme. Sí. Tengo otro empresario pyme. A los dos les bajó sus ingresos de dinero. Y tengo a los trabajadores con el salario hundido. ¿Por dónde empiezo a arreglar esto? Y los costos para No, arriba. lo que pasa es que está en las antípodas de lo que plantea Milei. A ver, entendamos. Milei pertenece o es la versión local de un movimiento reaccionario de ultraderecha que está atravesando gran parte del mundo y que tiene claramente una política de desigualdad, ¿sí?, en el mundo, aquí en la Argentina, una política de eliminación o disminución del rol del Estado y un discurso de odio. Esto es un combo que pone en riesgo no solo la convivencia social, no solo la sobrevivencia de los sectores más postergados y de la clase media, sino que pone en peligro la convivencia democrática y la democracia misma. Esto no digo que todo lo que estemos hablando en este momento no sea importante, pero para que se entienda, esta gente quiere retrotraernos discursivamente y en el accionar gubernamental a la Belle Époque, al Estado gendarme atendido por sus dueños, ¿sí? ¿Crees que vamos a un Estado cada vez más represivo? Sí, porque, a ver, el modelo de Milei, la Argentina desde hace 70 años que terminó lo que se había construido en gran parte del siglo XX, a pesar de los golpes de Estado, que había un nivel de sociedad, de estado de bienestar en la Argentina comparable con muchos países europeos. O sea, la distancia entre el que más tiene y el que menos tiene era una distancia muy corta. Hoy la desigualdad obviamente se ha profundizado como aquí planteaban. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Desde hace tiempo la desigualdad avanza en la Argentina y cada gobierno le va entregando al que sigue márgenes de pobreza, que es una de las hijas directas de la desigualdad, muy altos. Yo creo que el proyecto de Milei es consolidar un país del 50% con pobreza y excluido. Ese es el proyecto de Milei. Un Estado gendarme, un Estado que convenza que no vale la pena movilizarse, que no vale la pena protestar y que lo que puede hacer un modelo de país extractivo como el que ellos sueñan, energía, litio, cobre, la agroindustria,
no puede darle prosperidad a la totalidad o una gran mayoría de los argentinos. Para eso se necesita un país que crezca a partir del desarrollo y de la industria y del desarrollo de la pyme. Y Milei es antiindustrialista, lo ha dicho. No ha ido a la cena de la UIA, más bronca le tiene todavía a las pymes, de manera tal de que el modelo, no pensemos otra cosa, otra estrategia de Milei. Milei quiere un modelo de país con el 50% de la gente afuera, porque cuidado, hay muchos países en el mundo que tienen un dígito de inflación, pero tienen un 60 o un 70% de pobreza. Bueno, Brasil, Perú, Bolivia, podemos repasar el continente, claro. ¿no? Podemos repasar el continente. Brasil, mucho se dice Brasil, una de las potencias económicas del mundo, con 50% de pobreza estructural que ni Lula en su mejor gobierno pudo modificar, creciendo muchísimo. Esto que decía, no sé, Roy creo que lo decía, o Hugo, recesión a cambio de estabilidad. Comer menos, pero que la yerba me sigue costando 4 lucas. Pero esto ya Por pasó, eso, ¿eh? claro. Miren, recordemos lo que tenemos un poquito más de edad. Cuando Alfonsín lanza el plan austral, Sí. porque la gente tiene necesidad de creer, la gente no tiene la culpa. Claro. No, por No supuesto. vamos a ser culpables a la gente, No, ninguno nadie de le echa la nosotros. culpa a la gente, Pero no. la gente quiere creer. Y yo recuerdo, en esa época, yo ya militaba en política, y bueno, cuando vino el plan austral, y la gente quiso creer y duró un tiempo. También duró en los primeros 3 años de Menem. Este efecto está en el ADN del argentino, es lógico, O sea, porque a Milei lo sufre la sostiene inflación fe. de hace mucho tiempo. Al plan económico de Milei lo sostiene Pero la esto fe. se va a agotar, lo que te quiero decir es que esto se va a agotar, Ok. porque es una burbuja que se va a derrumbar. Los números son peores todavía. Salió un informe de las Naciones Unidas, lapidario para la Argentina, un comité especial que hace un seguimiento de las políticas para la infancia y para los derechos del niño y de la niña. Dice que es escandalosa la reducción de las partidas presupuestarias que tienen como destino asignar políticas públicas en favor de la niñez en la Argentina. El 65.5% de los jóvenes de 17 años hasta la edad hasta el nacimiento es pobre en la Argentina. ¿Vos entendés Es una eso? locura. 65% con recesión económica. Otro tema, ellos dicen que van a tener las inversiones. Desde hace 30 años el nivel de inversiones de privados argentinos o de capitales extranjeros es el más bajo de la Argentina. ¿Sabés que el año 2024 es el año que menos se consumió carne en Argentina? Este que estamos desde presentando hace, ahora. este año, Este. desde hace 28 años. Son cosas muy fuertes. Esta es la Argentina Real, el Club de Barrio es la Argentina Real, y después está la Argentina de Javier Milei. ¿No? ¿Te preocupa cuando escuchás al presidente de la Nación decir que las jubilaciones vuelan en dólares, que el salario promedio en Argentina creció $500 en un año? ¿Te preocupa o lo tomás como decís, che, bueno, es parte del relato de gobierno? La verdad que el presidente no ve esa realidad, sino que ve la realidad de verdad, y eso es solo una manera de montar un relato. ¿Qué ves? ¿Que está equivocado o que sostiene un relato para sostener el gobierno? No, mira, a mí de Javier Milei, del presidente de la Nación, me preocupa, como dicen los abogados, in totum, es decir, todo. Todo porque claramente es un modelo que sistémicamente cierra, si comprendés con claridad la ideología que tiene el tipo. Por eso digo que forma parte de un movimiento muy reaccionario de ultraderecha que está recorriendo el mundo y que tiene las características de la Argentina. No importa, yo cuando veo que algunos periodistas dicen o analistas en los diarios, pero no se dio cuenta que está solo en el mundo porque Trump es proteccionista, no importa, porque coincide en lo elemental con Trump. Después, obviamente, Estados Unidos va a defender sus intereses y después exportarle limones va a costar más que, ¿me entendés? Vos me entendés lo que te quiero decir. Pero el problema es otro, es una ideología que busca el debilitamiento del Estado, que busca reducir los impuestos, que busca crear y ya fundamentar, como planteaba recién aquí el compañero de ustedes, que un vocero puede hablar con claridad a favor de la desigualdad. Ni siquiera tiene... ¿Vos sabés lo que yo pienso? Que claramente, después de un año, es el gobierno más perjudicial de la historia de la Argentina, obviamente exceptuando las dictaduras. Estoy absolutamente convencido. ¿Lo ponés por arriba de la Rúa, por arriba de Macri, por arriba de pero Kirchner? lejos. Y hasta, yo te podría decir que es gracioso, porque él plantea que los socialistas
o que los progresistas, o que los socialdemócratas, o que los peronistas, los kirchneristas, y que Keynes es un empobrecedor. Sí. El presidente Javier Milei es el empobrecedor, hasta ahora, récord de la historia de la Argentina. Claro, que más pobre generó en menos tiempo. Porque es el que más pobre generó y además redujo drásticamente la clase media. Lo que pasa es que la clase media argentina es muy resiliente. Cuando no puede materialmente ser de clase media, es aspiracionalmente de clase media. Es capaz un adulto, ¿no? Por supuesto, no comer lo que tiene que comer, pero bueno, ir a la obra de teatro. Es muy fuerte la clase media porque históricamente fue fuerte, ¿sí? Por los avances que tuvo a mediados del siglo XX y a principios del siglo XX, cuando empezó a comenzar a funcionar la democracia argentina. Entonces, yo lo que creo que estamos en vísperas de una realidad complicada en la Argentina, complicadísima, ¿sí? Estamos con un gobierno que tiene lenguaje, el mismo lenguaje, al que le gusta estudiarlo y comparar, el mismo lenguaje que tenía la Europa en donde estaban ascendiendo al poder los fascismos. Y tiene la misma lógica de la Belle Époque, esa época de paz relativa, ¿sí? Que tenía un lado B de muchísima pobreza, a pesar de que la técnica, ¿no? Hacía que avanzara la humanidad, pero había mucha pobreza. Hasta que explotó ese laissez-faire y hubo 2 guerras mundiales con 50 millones de muertos. Esa ideología es la ideología del Estado gendarme. El único rol del Estado es la cachiporra para sacudírtela por la cabeza cuando vos te salís de lo que ya está arreglado. Claramente estamos en esa situación, que es una situación muy grave para la Argentina. Sí. Roy, gracias por haber venido. Gracias por haberme invitado.